El advenimiento de Enrique IV al trono de Francia no modificó en nada la vida licenciosa de Margot, ni el alejamiento de ambos esposos. Divorciado al fin de ella en 1599, el rey Enrique contrajo nuevas nupcias con María de Medici para asegurar la sucesión a la corona. Margot llevó su desgracia con harta filosofía. Siguió escogiendo sus amantes, incluso entre los palafreneros, y se trasladó por último a París, donde murió el 27 de mayo de 1515 a causa de una erisipela que le produjeron los cosméticos y aceites que, para disimular la edad, usaban el rostro. Las memorias de la reina Margarita dejó escritas ofrecen noticias muy curiosas de los reinados de Carlos IX y Enrique III y primeros años de Enrique IV, y figuran en la literatura francesa como uno de los modelos más elegantes de la prosa de su época. La princesa, entonces de unos 20 años, era considerada la más hermosa dama de la corte. A los cortesanos les gustaba verla bailar en las fiestas del palacio con su hermano, el príncipe Enrique de Anjou, las danzas españolas entonces de moda. Todos se apartaban para admirar a los graciosos jóvenes de creer a un contemporáneo. Ambos hermanos no formaban más que una sola alma y tenían una sola voluntad. El joven esteta Enrique de Anjou había convertido a su hermano en una perfecta mujer de mundo. Hijo favorito de la reina madre, Enrique estaba acostumbrado a hacer cuanto le placía. Sus excesos y aventuras eran célebres. Es precisamente en Enrique y en Margarita donde más netamente aparecen los fenómenos de degeneración comunes a todos los hijos de Catalina. La llegada de Coligny a la corte no podía complacer en absoluto a Enrique de Anjou. El príncipe no podía soportar a aquel hombre austero y firme que no tardó en adquirir gran influjo sobre el rey. Otro joven, que empezaba a desempeñar notorio papel en la corte de Francia, compartía la antipatía de Enrique de Anjou hacia el almirante. Se trataba de Enrique de Guisa. Muchacho atlético, fuerte como un roble, valeroso como un león y hermoso como una divinidad olímpica, quien, después de asumir la dirección del partido católico, trató de arrinconar a Coligny. La animosidad entre ambos era evidente y muy comprensible. Enrique era hijo de Francisco de Guisa, asesinado ante Orleans, a instigación o no de Coligny, pero con su declarada satisfacción. Además adquiría creciente popularidad a medida que el tiempo transcurría. La meteórica privanza de Coligny. Un día el joven rey se paseaba con Coligny por el parque del castillo de Blois. El almirante, con entusiasmo y convicción, explicaba al soberano sus grandiosos proyectos concebidos a lo largo de los últimos años. Según él, el monarca debía acabar con la guerra civil que arruinaba al país y presentar luego batalla a España, su más temible enemiga. La población de los Países Bajos se hallaba ya en rebelión declarada contra sus opresores españoles, y Francia debía acudir a su ayuda inmediatamente, y no solo por razones humanitarias, sino también por motivos políticos. Una vez liberados los Países Bajos del yugo español, Francia podría anexionarse Flandes. Luego habría que proseguir la guerra y atacar a los españoles en Italia, donde a toda costa Milán debía volver al dominio francés. Convenía también combatir a España por mar y en sus colonias de América. Carlos IX se adhirió a los planes de Coligny y le encargó la misión de reclutar tropas para ayudar a los habitantes de los Países Bajos a conquistar su libertad. Recibió en audiencia a Luis de Nassau, hermano de Guillermo de Orange. Al regresar el conde de los Países Bajos en 1572 llevaba consigo una carta en la que el rey de Francia prometía su ayuda al príncipe de Orange. París acababa precisamente de recibir la noticia de la toma de la Brielle por los rebeldes flamencos. Los hugonotes no cabían en sí de gozo, pero Coligny sabía que la batalla decisiva aún no estaba ganada. En el Consejo de Gobierno del rey, su política halló una violenta oposición dirigida por Enrique de Anjou, quien declaraba que Francia estaba mal preparada para una guerra de grandes proporciones. El ejército era ciertamente poco numeroso y las fortificaciones fronterizas se hallaban tan deterioradas que no podrían resistir una ofensiva de las tropas españolas. Además, para garantizar una defensa conveniente sería preciso recaudar cuantiosos impuestos, y no podría pagarlos en modo alguno el pueblo francés, ya que las guerras interiores lo habían arruinado por completo. En estas consideraciones, Catalina apoyaba siempre a su hijo Enrique de Anjou. En todo caso, era la reina madre quien daría la última palabra. La oposición del Consejo Gubernamental a los proyectos de Coligny se enconó aún con más violencia durante el verano de 1572. El propio rey empezó a flaquear en sus propósitos. Durante uno de los debates, Coligny cometió el error de deslizar una amenaza. «Señora», exclamó volviéndose hacia Catalina, «creo comprender que el rey desea dar su aprobación a esta guerra proyectada. Quiera Dios que no conozca otra, a la que no pudiera sustraerse».
una boda y un atentado. El tercero de los Enríquez, que se hallaban entonces en plena escena política, Enrique de Navarra, se casó con Margarita de Valois el 18 de agosto de 1572. Con tal ocasión se erigió delante de Notre Dame de París una gran tribuna donde se situó la suntuosa compañía de los invitados. Casi todos los hugonotes notables habían acudido de todas partes del país para ver a su príncipe, el jefe de la familia de Borbón, desposarse con una hija de Catalina de Medici. Después de la bendición nupcial, la novia se dirigió a la iglesia con sus parientes para oír misa, mientras el marido, que era protestante, regresaba a sus aposentos del Louvre. Se había previsto un amplio programa de festejos para los días siguientes, pero los ánimos no estaban para fiestas. Amenazaba peligro aquella atmósfera tensa y cargada. Entre los protestantes circulaba el rumor de que los Guisas tramaban una tentativa de asesinato contra Coligny. Pronto se comprobaría cuán fundadas eran tales rumores. El 22 de agosto por la mañana, el almirante participó en una reunión del Consejo Real en el Louvre. A mediodía salió a pie con algunos partidarios suyos hacia la mansión en que se alojaba habitualmente durante sus periodos de estancia en París, cerca ya de su casa. Al inclinarse para anudar el lazo del zapato, restallaron dos fogonazos. Una bala atravesó el brazo izquierdo de Coligny y la otra le voló el dedo pulgar. Sus compañeros lo transportaron a su casa, donde inmediatamente fue acostado y sometido a una dolorosa operación. Como Coligny había expresado su deseo de hablar al rey por la tarde, Carlos se dirigió a su cabecera en compañía de su madre y de su hermano, Enrique de Anjou. A la entrada de los regios huéspedes, la habitación del herido estaba llena de gente. Carlos corrió por el lecho exclamando: «Tú, almirante, tienes que soportar el dolor, y yo debo soportar la vergüenza de lo ocurrido. Pero de todo esto tomaré una venganza tan terrible que jamás se borrará de la memoria de los hombres». El rey parecía fuera de sí. Coligny tomó entonces la palabra para excusarse de no poder cumplir su misión durante algún tiempo y para comentar la situación política. «El celo que debo tener por vuestros intereses exige de mí que os suplique no perdáis la ocasión presente. Habéis dado a conocer con bastante claridad cuáles son vuestras disposiciones con relación a la guerra de Flandes. Si os detuvierais ahí y no prosiguierais lo que habéis comenzado, expondríais al reino a un peligro evidente. ¿No es cosa indigna que nada se pueda discutir en vuestro consejo secreto sin que el duque de Alba sea al instante informado de ello?» Antes de abandonar la casa de Coligny, Carlos pidió ver la bala disparada por el asesino. También Catalina observó la bolita de cobre que los médicos habían conseguido extraer. Brusco viraje real. El 23 de agosto de 1572 llegaron al Louvre dos importantes mensajes. El primero de ellos era un informe policíaco sobre la investigación efectuada en la casa desde donde se había disparado contra el almirante. Todo concordaba en demostrar que los Guisa no eran ajenos al frustrado asesinato. El segundo mensaje era un parte médico que declaraba a Coligny fuera de peligro. Carlos IX estuvo muy nervioso aquellos días. Su inquietud aumentó todavía más cuando le comunicaron la noticia de que era su madre quien había ordenado el asesinato de Coligny. Al parecer había recibido pruebas de que Coligny era culpable de alta traición y en consecuencia había decidido ejecutarlo, así como a todos los demás jefes hugonotes. El rey quedó aterrorizado. Cuando su madre, el príncipe Enrique y otros miembros del consejo acudieron a pedirle su aprobación del terrible plan que proyectaban, Carlos no pudo de momento replicar una sola palabra. A continuación, Catalina manifestó que los hugonotes se proponían matar al rey y a toda su familia para ejercer solos el poder, y que habían reclutado en Alemania y en Suiza tropas que solo esperaban una señal para invadir Francia. No quedaba un instante que perder. Coligny y los suyos debían ser exterminados si el propio rey no quería hacerlo. Carlos libró un combate terrible con su conciencia. Intentó rebatir los argumentos con que lo abrumaban Catalina y sus confidentes. Al fin tuvo que declararse vencido. Desmoronada su resistencia interna, se levantó gritando: «En nombre del cielo, si queréis la vida del almirante, tomadla. Pero entonces hay que acabar con todos. No debe quedar un solo hugonote que pueda vengarse de mí». Con estas palabras se precipitó fuera de la sala, exasperado. Así se preparó la horrible noche de San Bartolomé, también llamada las bodas sangrientas de París. Los nombres de los que debían ser ejecutados fueron anotados cuidadosamente. Tarea fácil, por ser conocidos todos los hugonotes invitados a la boda. Se perdonó, sin embargo, a Enrique de Navarra. Por su parte, el rey llamó a Enrique de Guisa y le encargó que se ocupara personalmente de Coligny. Acto seguido, el burgomaestre de París recibió detalladas instrucciones. Debía cerrar las puertas de la ciudad para que nadie pudiera escapar, y luego armar a los partidarios del bando católico y situar refuerzos en los diversos barrios. La noche de San Bartolomé.
Antes de la salida del sol, Enrique de Guisa se dirigió a la residencia de Coligny acompañado de escolta poco numerosa. Algunos soldados penetraron en la casa y dieron muerte al almirante en su propia cama. Acerca de este acontecimiento disponemos del testimonio expreso del comandante del destacamento de suizos que invadió la morada de Coligny. Hacia las 2 de la mañana el rey intimó a los soldados de palacio, 100 de los cuales pertenecían a su guardia, 56 a la de Anjou y otros 50 a la de Alençon, participantes en la conjura, que prestaran juramento y esperaran órdenes ulteriores o pena de castigo corporal. Inmediatamente el duque de Anjou se llevó consigo todos los suizos y arqueros para conducirlos hacia las 5 o a las 6 de la mañana ante la morada del almirante, ya que el duque de Guisa había establecido un orden estratégico como si debieran combatir a un enemigo. Los franceses asaltaron luego las puertas defendidas por 8 guardias que los rechazaron, y luego volvieron a cerrar las puertas. En el tumulto mataron a uno de ellos. Entonces los suizos atacaron las puertas y las forzaron con sus alabardas. El duque de Guisa gritó a los que combatían en la parte baja del edificio que arrojaran sus armas o todos serían pasados a cuchillo. Al penetrar en casa del almirante, Mauricio Grunfelder de Niedenburen, del cantón de Glaris, entró el primero en la cámara del almirante, lo sujetó y quiso llevarlo prisionero. En aquel momento, Martin Koch de Friburgo, furriel del duque de Anjou, le dijo: «No es eso lo que nos han ordenado», y mientras el almirante le suplicaba que respetara su ancianidad, lo atravesó con la pica que blandía. El capitán Josué Studer de Saint-Gall dijo que Moritz le había encontrado en pie y dispuesto para acostarse, y que lo había arrastrado hasta la luz diciéndole: «Ah, bribón, eres tú», y como queda dicho, atravesó con su alabarda al almirante, mientras éste rogaba que considerasen su vejez, y su colega hizo lo mismo. El duque de Guisa preguntó si el almirante había muerto, y si lo querían arrojar a la calle. Como viera a Coligny retorcerse de dolor, le clavó su jabalina en la boca. Luego lo tendieron en el suelo, en lugar aparte, para poderlo reconocer más tarde. Los conspiradores no se proponían eliminar más que algunos jefes hugonotes, pero el populacho desencadenado asesinó brutalmente a millares de protestantes, en particular a los que pertenecían a la nobleza, y aunque no se conoce el número exacto de las víctimas inmoladas en la capital, en Burdeos, Orleans, Lyon, Rouen y Toulouse, se admite el cálculo de unos 1000 a 2000 en París y de unos 8000 a 10000 en el resto de Francia. Las cifras difieren considerablemente de uno a otros historiadores. Con referencia a Coligny y a la matanza de San Bartolomé, el duque de Alba emitió el siguiente comentario: «Hicieron los del Parlamento recoger el cuerpo del almirante para ejecutar la sentencia de colgarlo, dada contra él luego de su rebelión primera, mas de tal manera lo habían destrozado que le fue imposible encontrar los pedazos. Si los Guisa hubieran detenido 4 horas todo esto, al almirante hubiese hecho con ellos lo que ellos hicieron con él, y hubieran matado además al rey y a sus hermanos». Después de esta primera jornada fuéronse a casa de la Rochefoucauld y lo mataron también, lo mismo que a cuantos subieron a la mano, entre ellos a Bricquemont, el marqués de Retz, Le Pondil, Teligny y hasta 62 caballeros de mucha cuenta, que quedaron muertos por las calles. Al mismo tiempo asesinaban los católicos y los guardas del rey a los hugonotes por todo el resto de París y los despeñaban en el río, y tal prisa se dieron que en muy poco tiempo mataron más de 3000. A los caballeros principales arrojábanlos en pozos y en muladares donde se tiran a los animales muertos. En Rouen han matado 10.000 o 12.000 hugonotes, y en Meaux y Orleans han despachado a todos. Las matanzas de la noche de San Bartolomé fue uno de aquellos acontecimientos atroces que evidencian la acción de esas fuerzas ciegas e imponderables que pasan en el destino de los pueblos. La polémica en torno a este suceso no se ha calmado aún desde hace más de 3 siglos y medio, y todavía se intenta determinar con precisión las responsabilidades personales. Catarina de Medici ha cargado durante mucho tiempo con la acusación principal en este asunto, pero ello es injusto. Otros historiadores han acusado al almirante Coligny de cometer ciertamente el error de plantear el dilema guerra exterior o guerra civil, cuando la guerra civil estaba a punto de estallar. Se ha cargado la culpa también en la memoria de Carlos IX, personaje digno de la pluma de Shakespeare, cerebro enfermo que, si bien no desencadenó la matanza, con sus dudas y falta de energía y autoridad permitió tan gran número de crímenes como se perpetraron durante aquellas sangrientas jornadas. Deben tenerse en cuenta también, desde luego, las responsabilidades compartidas de los Guisa, Anjou, Retz, Claude Marcel, pero además y ante todo los instintos brutales de la multitud.